Salvador Dalí pintó este cuadro en 1950. Por aquellos años el artista se encontraba en una fase que podríamos denominar surrealismo místico. Dalí siempre se movió dentro de la corriente surrealista del arte moderno. Al principio el suyo fue un surrealismo anarquista y radical. Después derivó hacia lo psicoanalítico y lo onírico, llegando hasta lo claramente paranoico y lo obsesivo, hasta que finalmente se posicionó en una extraña mezcla de temas místicos de la tradición cristiana con teorías de la mecánica cuántica y de la física nuclear. Este cuadro se titula La Madonna de Paul Ligat. Junto a elementos claramente reconocibles tenemos otros realmente enigmáticos. ¿Qué hace ahí abajo a la izquierda un rinoceronte? ¿Quiénes son esos pequeños personajes que aparecen allí al fondo como flotando? ¿Qué es eso que está colgado de un clavo a la izquierda? ¿O esa cosa tan rara que se encuentra en el espacio rectangular de abajo a la derecha? En el vídeo de hoy vamos a intentar descifrar todos los posibles significados que consciente o inconscientemente Dalí plasmó en esta fascinante obra de arte. En el centro de la composición se encuentra la Virgen María. Está sentada, tiene las manos juntas y la cabeza inclinada hacia abajo como en actitud de reverencia y de oración. En su regazo está el niño Jesús. Tiene los brazos abiertos en cruz, con su mano izquierda sostiene un libro y con la derecha una esfera azul. En el interior de su cuerpo, que está abierto, vemos un trozo de pan. Este espacio abierto en su cuerpo, de forma cuadrada, como un cubo, se superpone al espacio abierto en el cuerpo de su madre, la Virgen María. A través de ellos podemos ver, como si se tratara de una ventana, el paisaje del fondo formado por un mar tranquilo y un cielo azul y limpio que se juntan en la línea del horizonte. Esa línea se encuentra justo en la mitad del cuadro. Los dos personajes se encuentran enmarcados por una construcción arquitectónica formada por dos columnas y un arco. Esta estructura o edificio está dividida en 4 partes. En los capiteles que soportan el arco podemos ver 4 pequeñas esferas blancas flotando, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. En la parte superior cuelgan 2 grandes cortinajes recogidos por debajo, rojo el de la derecha y negro el de la izquierda. Los 2 trozos de tierra que aparecen flotando sobre el mar también están dispuestos simétricamente respecto del eje vertical en el centro que forman la Virgen y el Niño. En ese eje arriba tenemos una concha o vieira de la que cuelga un huevo. También una espiga de trigo a los pies de la Virgen, unas flores, una esfera blanca enmarcada por 4 elementos en los que se combinan las formas circulares y cuadradas. Y finalmente una ostra entreabierta sobre la escalinata o peana en la que se levanta un altar. Ese altar sirve de base a la estructura arquitectónica que enmarca a la Virgen y al Niño. En la parte superior de ese altar vemos un paño doblado a la izquierda, la cáscara de un erizo de mar, una rama de olivo, una azucena y unas rosas, un pez, una pequeña judía y un recipiente vacío. Flotando sobre el mar aparece la figura de una mujer vestida de novia. Esta figura se repite 5 veces en distintas posiciones, 3 a la derecha y 2 a la izquierda. Lo que aparece colgando de un clavo y atado con una cuerda a la izquierda es un trozo de carne. En la parte derecha lo que tenemos es un cesto con una granada y más abajo una caracola. En cuanto a la forma extraña que aparece abajo, podemos deducir que se trata del busto de algún personaje, pues vemos el pecho y la cabeza, al que le ha sobrevenido una explosión deformándole la cara y esparciendo alrededor la materia de la que estaba hecho. Todos los elementos que hemos mencionado se encuentran como gravitando en el espacio sin tocarse unos a otros, pero situados justo en la posición exacta para crear una composición de perfecta armonía, como si fueran los electrones de un átomo o los átomos de una molécula. Están flotando en una situación de equilibrio dinámico, produciendo un resultado de serenidad y belleza.
No hay estridencias en este cuadro por ningún sitio, ni en las formas, ni en la proporción de las figuras, ni en las luces y sombras, ni en los colores. Todo está matizado y conjuntado al modo clásico, buscando la proporción, la elegancia y la gracia en todos los detalles. El resultado es un equilibrio sereno y armonioso de aspecto sobrenatural en el que todo parece estar controlado por fuerzas invisibles. La presencia en esta escena de ese poder invisible que sustenta todas las cosas está reforzado por el hecho de que la Virgen no nos mira y el niño tampoco. Dalí los ha pintado desde un plano subjetivo elevado por encima de ellos, como si Dios los estuviera mirando desde arriba. Dalí también pintó así a Jesucristo muriendo en la cruz. Este recurso del artista crea la sensación de que en la escena hay una presencia invisible y superior. Es la presencia de Dios, creador, redentor y juez del mundo. Es la representación de la providencia divina que gobierna el mundo. Dalí no representa a la Virgen y al niño desde el punto de vista del fiel cristiano que acude a ellos rezando, sino desde el punto de vista de la eternidad de Dios que contempla todas las cosas bajo su poder. Vamos con el significado simbólico de cada uno de los elementos que hemos descrito. La concha o vieira es un símbolo del origen de la vida o del nacimiento. Aparece en el famoso cuadro de Botticelli sobre el nacimiento de la diosa Venus. Aparece en la pala de Brera de Piero della Francesca. En la tradición cristiana se asocia también al bautismo, que es el nacimiento a la vida eterna o la vida de la gracia. También el huevo es un símbolo del origen de la vida o del nacimiento. Es lo ancestral, primigenio y originario, el principio del principio. Es aquello que contiene en sí el poder de crecer y desarrollarse. Estos símbolos representan el poder creador de Dios, representan el origen del mundo. Representan la acción de Dios para separar la luz de las tinieblas y poner orden racional en el caos informe dominado por las fuerzas del mal. En la Biblia se describe cómo Dios en el principio del tiempo separó el bien del mal, poniendo límites al poder del demonio, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, separó la luz de las tinieblas. A la derecha vemos un cielo de tempestad con rayos y truenos sobre amenazadoras nubes negras, a la izquierda un cielo luminoso y despejado. Las cortinas negra y roja han sido descorridas para que se haga la luz. Es el poder de Dios lo que está actuando en el origen del mundo. Al principio de los tiempos, Dios establece lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda, lo que está arriba y lo que está abajo. El poder de Dios sobre la materia se manifiesta de un modo especial al actuar contra las fuerzas del mal que corrompen la bondad y la belleza del mundo. Contra el poder del demonio actúa el poder de Dios. El principio del pecado y de la muerte se introduce en el mundo destruyendo la obra de Dios. Para devolver al mundo la integridad y la armonía con la que fue creado, Dios mismo se hace hombre para redimirnos del pecado y de la muerte. El niño Jesús es Dios hecho hombre. Dios, que es espíritu puro, tomó un cuerpo y un alma de hombre sin dejar de ser Dios. El niño Jesús es concebido en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, que también es Dios. María, sin dejar de ser virgen, se convierte en madre de Dios. El niño tiene en su mano derecha todo el universo, porque es Dios. En el cuadro de Dalí no aparecen ángeles, tampoco aparecen propiamente Dios o el demonio. Su presencia se intuye. En los cuadros de tema religioso de la época del Renacimiento y del Barroco, y antes en el Gótico y en el Románico, aparecían ángeles por todas partes y se representaban también a los espíritus malignos y a Dios Padre. En el cuadro de la Madonna de Portligat, la presencia de las fuerzas del mal que se oponen a Dios se intuye en la parte derecha del cuadro, enfrentadas a las fuerzas del bien, situadas a la izquierda. En el centro del cuadro tenemos la representación del misterio de la encarnación de Jesucristo, el misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y el misterio de la Eucaristía. El trozo de pan que aparece en el centro del cuadro hace referencia a la entrega del cuerpo de Cristo que, mediante el milagro de la transustanciación, se da a comer a los fieles cristianos en la Santa Misa. Ese pan consagrado es el cuerpo de Cristo que se entrega en sacrificio. La Eucaristía es el mismo Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es el mismo Dios que se entrega a los hombres como alimento para la vida eterna.
También la cruz en la que Jesucristo fue sacrificado está presente en este cuadro de un modo invisible o no evidente. El travesaño horizontal y el vástago vertical que forman la cruz están trazados en la composición del cuadro, dividiéndolo en 4 partes iguales. Los misterios del reino de Dios y de la historia de la redención fueron entregados por Dios a la Iglesia, que es la que conserva los sacramentos. Precisamente esa estructura arquitectónica que rodea a María y al niño es un símbolo de la Iglesia que permanece en el mundo a lo largo de la historia, ofreciendo a los hombres la gracia y el perdón de los pecados. La Iglesia es la puerta para entrar en el reino de Dios. La carne colgada en la pared que se está pudriendo se refiere a la promesa de la resurrección de los muertos al final de los tiempos. La granada simboliza la lucha contra el pecado y las malas inclinaciones. Significa la posibilidad de vencer las tentaciones con la gracia de Dios. Es la victoria sobre la muerte, victoria que consiguió Jesucristo muriendo en la cruz. La caracola simboliza la vanidad de las cosas bellas del mundo que nos atraen por su vistosidad, pero no tienen nada valioso en su interior. Todo lo contrario de lo que ocurre con las ostras. No son muy vistosas por fuera, pero en su interior puede que se oculte una perla preciosa. Esa perla que solo algunos encuentran es la gracia de Dios. Significa la conciencia limpia y purificada por la penitencia y la oración. La perla escondida aparece abajo a los pies del altar y 4 perlas preciosas se encuentran en los capiteles situados en el arranque del arco de la iglesia. La espiga de trigo significa la disposición para el martirio, la entrega a los demás. El trigo tiene que ser triturado para convertirse en harina y entrar en el horno encendido para convertirse en pan. Esto es un símbolo de la pasión y muerte de Cristo, igual que las uvas tienen que ser exprimidas y tienen que fermentar para convertirse en vino. El vino será convertido en la misa, en la sangre de Cristo. Las judías en los cuadros de Dalí siempre van asociadas a la violencia entre hermanos y al canibalismo, la maldad y la depravación. Todo lo contrario que las flores como las rosas y la azucena, que representan la bondad, la virtud y la belleza. La figura de la mujer vestida de novia que se repite a lo lejos representa el papel de los ángeles en el gobierno del mundo. 4 de ellos forman un cuadrado en perspectiva. El quinto se encuentra fuera del orden establecido por los otros 4, rompiendo la armonía creada por Dios. Estaría haciendo frente a las fuerzas del mal que quieren destruir la obra de Dios. El recipiente vacío y la cáscara del erizo de mar tienen el mismo significado que la caracola, la belleza estéril, la vanidad de las cosas del mundo cuando se apartan del orden establecido por Dios. Representa al hombre dominado por el pecado. El pez es un símbolo cristiano habitual en la iconografía religiosa desde el principio de la Iglesia. Representa a Jesucristo y al cristiano. Los peces no duermen ni cierran los ojos. Esto es un símbolo de la oración constante y la vigilancia en la que el cristiano debe vivir esperando el cumplimiento de las promesas de Cristo. En los evangelios se cuenta que Jesucristo, después de resucitar, se reunió con sus discípulos y para demostrarles que no era un fantasma, se puso a comer un pescado delante de ellos. El paño que aparece a la izquierda sobre el altar también ha sido utilizado en la iconografía cristiana. Los discípulos recogieron la sangre de Cristo derramada en la cruz con unos paños. En griego, la palabra que se utiliza para referirse a trapos o paños es la misma que se utiliza para decir protección o auxilio. Lo mismo ocurre en el idioma ruso. La palabra pokrov se puede traducir como pañuelo, toalla, sábana o paño. También se utiliza esa palabra pokrov para referirse al velo con el que las mujeres se cubren la cabeza y para referirse al sudario con el que se cubría la cabeza a los muertos. La misma palabra pokrov se utiliza para referirse a estar protegido o estar bajo la protección de alguien. Ese paño recuerda que los fieles cristianos están bajo la protección de Dios. El olivo hace referencia al aceite que se utiliza en la Iglesia para administrar los sacramentos de la confirmación, el orden sacerdotal y la unción de enfermos. De la misma manera que en el Antiguo Testamento eran ungidos con aceite los reyes, los sacerdotes y los profetas, en el Nuevo Testamento son ungidos los cristianos.
La palabra ungido en hebreo se traduce como Mesías y en griego se traduce como Cristo. En la doctrina cristiana se enseña que Jesús es el Mesías, Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Bueno, esto se está alargando, vamos a tener que acabar aquí este vídeo. Dejamos para otro día la explicación del rinoceronte y de la cosa esa extraña de abajo, y lo de la esfera y el cubo. Habrá que esperar a la segunda parte, algún día, cuando tenga tiempo, no sé cuándo. Bueno, en caso de que este vídeo llegue a los 100 likes, 100 me gusta, estoy dispuesto a hacer ya la segunda parte. Mientras tanto, te recuerdo que voy a poner en marcha unas videoconferencias para los que estáis apoyando mi canal en Patreon. En este vídeo te explico cómo van a ser, échale un vistazo. Y te recuerdo también que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos, no te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto, y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo, adiós.